Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Buenos días, buenas tardes a quienes nos siguen desde el exterior en otros usos horarios. Entremos directamente a recibir con mucha alegría, con mucha gratitud a nuestro invitado de hoy, que ha sido de nuestros primeros invitados también, José Miguel Insulza. Él es bastante conocido, no es necesario que leamos el currículum. Permítame decirlo de una manera bien clara y directa. En estos momentos, José Miguel, abogado, politólogo, creo que de la segunda promoción de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, un poco antes que yo, en la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública, pero también ha estudiado en Estados Unidos, Italia, en otras partes. En estos momentos él es senador en la República de Chile y senador de una región vecina al Perú, Arica Parinacota. Y es una persona que probablemente tiene el récord de las responsabilidades gubernamentales, tanto en su país, en Chile, como ministro, secretario general de gobierno y otras carteras importantes, y también como secretario general de la OEA, motivo por el cual algunas personas que se han enterado de esta entrevista le mandan sus saludos. Yo cumplo con transmitirle el saludo del actual embajador de Honduras en Seúl, que fue ministro de Cultura, Rodolfo Pastor Fasquel, pero también de otros amigos de Guatemala, de México, que ya se los comunicaré por el interno, pero ahora quería transmitirle este saludo lejano verdaderamente. Yo le he pedido a José Miguel que conversemos en el orden que él quiera de tres dimensiones que son fundamentales. Es casi una conferencia lo que yo le pido. Este es un programa que no pretende arrinconar al entrevistado, para nada. Lo que nos interesa es conocer el punto de vista argumentado de personas que saben bastante sobre el tema, independientemente inclusive de que algunos de ellos puedan tener una visión de la humanidad o de las cosas contraria a la mía, pero lo importante es su razonamiento. Entonces hay tres dimensiones que son fundamentales que un estadista y no solamente un político práctico tiene que encarar y que se está escarando en todos los países. Pero en este caso vamos a preguntarle en Chile. Uno, el tema de la seguridad interna que ha llamado muchísimo la atención y sigue llamando la atención desde hace ya 3, 4 años, porque esto no era un asunto, digamos, típico de Chile, sino de otros estados. Ese es un primer tema. Y este tema de la seguridad interna obviamente tiene factores también externos, como es evidente, por el tema de la migración y de las redes delincuenciales. No quiero ir más allá, pero ese es un tema, el tema de la seguridad interna, que hace crisis en algunos días atrás por el asesinato de 3 carabineros, pero hay otras dimensiones, es en la seguridad ciudadana diaria, en fin, hay un problema ahí. Segundo, ya ha avanzado un poco el mandato constitucional del presidente Boric y el mundo sigue cambiando, también cambia Chile, también cambian los vecinos, cambia el Perú y Chile tiene algunos retos internacionales. Sobre estos retos internacionales me gustaría que José Miguel nos dijera lo que él considera los principales, porque no hay mucho tiempo para entrar en detalles. Y por último hay una pregunta que tiene un antecedente, el antecedente del no alineamiento para algunos y que se ha reflejado en una propuesta que han hecho en conjunto José Miguel Insulza, Jorge Heine, en un importante libro que fue dedicado a un viejo amigo nuestro y compañero entrañable mío, compañero de facultad y de promoción en Ciencia Política en la Católica, Rafa Roncayolo. Es el tema que ellos han denominado no alineamiento activo, libro en el cual también escribe una compañera de promoción mía de la 4ª promoción de la escuelita, que le decíamos así a la Escuela de Ciencia Política, que es Barbara Stallings,
que anda trabajando entre Estados Unidos y China. Aquí me quedo. Le ofrezco la palabra con una gratitud y una libertad de expresión en el orden que quiera abordar los temas y sugiero unos bloques de unos 10 minutos cada uno y después ya conversamos un poco. Muchas gracias nuevamente, José Miguel. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Sos siempre muy amable conmigo, con todos, ¿no? Creo que has ido construyendo un programa y una imagen de un programa que realmente son muy significativos. De un espacio en el cual se puede conversar, como tú dices muy bien. Se puede conversar y se puede disentir incluso, pero con altura de mira. Y eso me parece que es muy válido y muy necesario en nuestro mundo de hoy, en que, digámoslo francamente, muchos de nuestra gente, no solamente gente común, sino que nuestras personalidades, nuestros líderes a veces se traban en peleas bastante innecesarias e inútiles. Así es. Y yo creo que aquí, bueno, podemos conversar y yo le agradezco mucho esta oportunidad. Y voy a entrar directamente a los temas, ¿no? El tema de seguridad. Yo creo que el tema de seguridad para Chile, igual que para otros países, perdón, una cosa tal vez debía haber dicho antes. Los países de América del Sur y América Latina se parecen mucho más de lo que creen. Todos pensamos que cada país es completamente distinto del otro, pero por alguna razón las cosas que nos pasan a todos juntos. Las crisis económicas, los problemas políticos, los problemas de seguridad, como ahora. Yo creo que nuestra región está invadida de un problema de seguridad grave, que se expresa sobre todo en esto que hemos denominado el crimen organizado, ¿no? El delito ha habido siempre en nuestros países. Felizmente en Chile no ha sido tan alto. Hay muchos robos en Chile siempre, pero muy pocos crímenes, muy pocos delitos de sangre. Y eso ha aumentado sideralmente en los últimos años. Claro, si uno compara con algunos países de Centroamérica, por ejemplo, que tienen 20 o 30 o hasta 50 personas de homicidios por cada 100.000 habitantes, y le dice que en Chile eso es 6,7, uno dice, pero ustedes están muy bien. Sí, pero es que hace menos de 10 años atrás eran 2 por cada 100.000 habitantes. Entonces esto ha aumentado, se ha triplicado. O con México, ¿no? O comparando con México también. O sea, bueno, ahora déjame decirte una cosa curiosa. Yo viajo mucho a México, mi esposa es mexicana, tengo familia allá. Y curiosamente se habla menos del crimen en México que lo que se habla en Chile, ¿eh? Es una cosa bastante curiosa eso, porque por alguna razón nosotros hablamos aquí se habla hoy día solamente de seguridad. He tenido varias entrevistas hoy por distintas razones y en todas el gran tema de la seguridad, pues la seguridad pública, porque realmente no hemos podido acertar todavía con las buenas formas de resolverlo. Se ha puesto mucho más violento y tiene algunos signos claros, ¿no? Primero, como digo, la organización criminal. Tenemos las mismas organizaciones criminales. Hoy día en mi región, en que Parinacota se está reanudando el juicio contra un grupo llamado Los Gallegos, que son parte del Tren de Aragua. Sí. El Tren de Aragua, que a mi juicio que está en Chile por bastante y que está más en Perú incluso. Entonces, tenemos ahí no solamente hemos encontrado un problema grave, que todavía tenemos que mucho camino por recorrer, hemos dictado muchas leyes. Pero de pronto cuando pasan cosas como estas que ocurrieron con los carabineros hace unos pocos días atrás, que fue un hecho fríamente premeditado, muy criminal. Era el día que se celebraba el aniversario de Carabineros de Chile. Sí. Y había además se había emitido algunas condenas contra alguna gente que había sido sometida a proceso. Y de pronto, 3 policías que iban a cumplir una tarea casi rutinaria, ¿no? Porque en Chile existe mucho la institución, como la que no queremos meter a toda la gente en la cárcel, la institución del arresto domiciliario, iban a ver si una persona determinada estaba cumpliendo su arresto domiciliario. O sea, los criminales sabían que iban a hacerlo por lo menos ese día. Les pidieron, se bajaron por alguna razón de su vehículo, los asesinaron fríamente y luego los subieron en la parte de atrás de la camioneta en que andaban, anduvieron algunos kilómetros en otra dirección e incendiaron el vehículo y los cadáveres. Eso es crimen profesional, es profesionalismo criminal. Y eso es lo que nos tiene muy acongojados, porque siempre pensamos que en todas partes de la Araucanía incluso
donde hay algo, existen los problemas que se conocen, la gente que está realizando los delitos son gente que tiene a veces alguna motivación local, regional, si se quiere. No, estos son grupos criminales organizados que están operando en esa región y en otras partes del país y nos tienen ciertamente muy angustiados. Y esto, claro, se vincula con otros, con lo de otros países, la parte, como tú me preveías, también la parte, por así decirlo, externa, en el hecho de que estamos sufriendo, igual que algunos de nuestros países, hemos sufrido en los últimos años una ola migratoria sin precedentes. Fíjate que en Chile el año 2020, el año 2016, 2015, los migrantes no eran el 2% de los chilenos, de la población. Hoy día tenemos una migración que está entre el 6 y el 7, entre el 7 y el 8% de la población. Ha llegado muchísima gente, sobre todo de Venezuela. En nuestra región incluso está lleno de eso. Nosotros en Arica nunca decimos, nunca tratamos contamos, por así decirlo, como extranjeros a los muchos peruanos y bolivianos que circulan por ahí. Pero ha llegado población de otras partes en cantidades enormes y desgraciadamente hasta la segunda ola, ¿no? Hasta de Haití, bueno, Haití, ¿verdad? No. Primero vinieron de Haití, Primero vinieron de Haití, sí, efectivamente. Eso fue, yo diría, los años, sí, un poquito antes, incluso que 15, 16, como es. Pero fíjate que el año 16, un economista venezolano, que radicado en Estados Unidos, en Harvard, sacó un artículo fundamentalmente diciendo que uno de los grandes problemas de Chile es que no se renovaba suficientemente porque tenía demasiado pocos extranjeros, pocos inmigrantes. Hoy día tenemos una cantidad enorme de inmigrantes y la verdad es que no hemos conseguido diseñar una política migratoria seria, que les dé acogida en Chile y que al mismo tiempo se pale la paja del trigo. Porque al principio los que venían por trabajo y además presentaban sus papeles, sus documentos. Pero con la pandemia empezaron a entrar ilegalmente y empezaron a entrar muchos indocumentados. Y nosotros estimamos en no menos de 80.000 los indocumentados que están viviendo en Chile y que no han sacado nunca ningún papel. No solamente son inmigrantes ilegales, son inmigrantes sin documentos. Y eso es muy riesgoso para la seguridad del país. Y eso se ha vinculado. Entonces, la verdad es que no es tanta la relación entre crimen y extranjeros, ¿no? Pero desgraciadamente han habido muchos crímenes que han ocurrido recientemente que han sido cometidos extranjeros, principalmente venezolanos, para decirlo con mucha franqueza. Y desgraciadamente eso le ha creado una mala imagen al crimen. Tan mala es la imagen que aquí está el facsímil del diario de hoy, que dice que el 64% de los extranjeros apoyan la idea de reducir el número de inmigrantes que llegan al país. O sea, los mismos que están aquí dicen que 2/3 de ellos dicen que hay que reducir el número de inmigrantes en el país. Entonces, ese es un problema que nos complica todo y tenemos que tratar de resolver entre todos. Yo creo que este tema nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por resolverlo. Y aquí termino la primera parte. Permíteme dos pequeñas preguntitas. Una, sí. ¿Es posible que cada país por su lado resuelva el problema de una corriente migratoria y de corrientes transestatales de crimen organizado? Y si esto no fuera posible, los mecanismos que tú conoces perfectamente de las comisiones binacionales o trinacionales en seguridad y defensa, pero particularmente en seguridad, Ministerio del Interior, no dejemos de lado el tema de las Fuerzas Armadas, que es defensa, ¿pueden funcionar? ¿Están funcionando? Bueno, mira, yo creo francamente que este es un tema que nos atañe a todos, porque hoy día tenemos, para decirlo bien simplemente, o sea, hablemos de la migración, de la parte real de la migración. De Venezuela han salido 7 millones de ciudadanos en los últimos años. Esa es la cuarta parte de la población del país. Entonces, si uno pregunta, ¿y cómo está Venezuela en materia de delincuencia? Bueno, no tan mal, porque muchos han salido del país. Esa es la realidad. Y eso pasa en Colombia, eso pasa en Perú, eso pasa en Ecuador, tremendo, en Chile, y también está pasando en Argentina, está llegando a México, incluso en Estados Unidos hay mucha preocupación por eso. Ese es un tema que lo tenemos que resolver entre todos, no lo vamos a resolver solo nosotros.
No ha habido No lo vamos a resolver solo nosotros. ninguna conferencia o algo así que se Hubo haya una cosa propuesto para interesante hace encarar el pocos días tema. atrás. Hace pocos días atrás se reunió un grupo de Brasilia que se llama un consenso de Brasilia y se establecieron algunos acuerdos sobre esto, pero todavía están por ser implementados. Ahora, esto requiere fundamentalmente, seamos francos, cosas de las cuales no se habla mucho en la prensa y en los programas de televisión, y es inteligencia. O sea, te digo, la verdad es que los vínculos de los criminales de distintos países son de tal magnitud que las policías muchas veces tienen que ser capaces de seguir, de perseguir el delito también más allá de su frontera. El otro día pasó una cosa interesante en Chile, ¿eh? Pasó una cosa interesante. Un criminal conocido de origen venezolano asesinó a otro carabinero, Sí, de los anteriores. un teniente. Y todo el mundo sabía que había huido del país. Huyó del país. Se decía que estaba en Perú. No estaba en Perú. Se decía que estaba en Ecuador. No estaba en Ecuador. Y de pronto lo atraparon en Colombia. Pero lo interesante es que la policía había estado siguiendo la pista por Chile, por Perú, por Ecuador y por Colombia. Lo cual muestra que hay una cierta cooperación que se puede practicar. Que se puede practicar. Y yo creo que tenemos que realmente en eso, bueno, si tú me preguntas los retos internacionales, ese es un reto internacional fundamental. Así es. Fundamental. Y te tomo la expresión para lo que está ocurriendo ahorita, no sé si ha sido noticia en Chile, en la frontera peruano-colombiana, que es una frontera extensa, todo el río Putumayo, yes, con presencia de disidentes de las FARC y bandas que inclusive están operando en la ciudad de Iquitos, que hoy es la cuarta ciudad del Perú, y ya desplazó a Piura, cerca de 500,000 habitantes, con bandas que son colombianas, peruanas, venezolanas y de otras nacionalidades. En el sur también, en el suroriente, yo personalmente conocí al que era jefe de la mafia rusa allá en Madre de Dios, en la zona Madre de Dios, Acrepando, y que no era un ruso, sino que era un ucraniano. Entonces ese es un tema bien importante que tenemos que tratar. Conozco la zona, y te voy a decir que es una zona, no conozco la parte peruana, francamente, pero me tocó cuando hubo el conflicto allá por el 2007, conflicto entre Ecuador y Colombia por el bombardeo que hizo la Fuerza Armada colombiana con un campamento de guerrilleros ecuatorianos, colombianos que estaban en Ecuador. Y la verdad es que, como tú dices muy bien, es una zona en que deben vivir algunos miles de personas, algunos pocos miles de personas, y la mayor parte del resto de los habitantes son guerrilleros, son soldados o son criminales. Entonces, sí, claro, los problemas ahí son muy serios, y si nosotros no somos capaces de tomar el control pleno de nuestros territorios, entonces difícilmente vamos a poder evitar que se sigan cometiendo los delitos que se cometen, ¿no? Es interesante una cosa que se dice poco. Nuestros países son nuestra región, América del Sur, es la más pacífica del mundo. No hay conflictos bélicos aquí. Aquí no hay conflictos bélicos de ningún tipo. Toda América, ¿no? Pero hay una cantidad de crimen interno que es realmente tremenda. Entonces, claro, ¿qué sacamos con vanagloriarnos de nuestra paz interna? Que no nos peleamos unos países con otros, y dentro tenemos una criminalidad que está actuando con tanta fuerza, ¿no? Permíteme un pequeño tema que es por la extensión del término seguridad, y me refiero a la Araucanía. Mi pregunta es la siguiente. Los problemas que están ocurriendo dentro de Chile y en particular con la Araucanía son lo que en geopolítica llamamos un factor divisivo, ¿correcto? Un factor de problemas, tensiones, conflictos, un factor divisivo de la sociedad y con alcances en la institucionalidad estatal. Mi pregunta ¿es posible pensar que ese problema puede ser superado en, digamos, un periodo de gobierno o llegó para quedarse? Mira, yo creo que el problema más grande hoy día, precisamente el crimen, la ola criminal, es que ha encontrado en sectores de la Araucanía, no en todas partes, ¿no? un terreno fértil donde poder refugiarse.
O sea, porque en la medida en que existe, la medida ellos se han, es decir, la Araucanía en algún momento era fundamentalmente la reivindicación de la lucha por sus tierras del mismo pueblo mapuche, etcétera. Hoy día eso está prácticamente paralizado porque los grandes temas de la Araucanía también son el robo de madera. Por ejemplo, ahí estaba viendo los diarios ahora, el robo de madera continúa a pesar de algunas leyes bastante drásticas que pasamos. El robo de madera es una cosa tremenda. El narcotráfico también, ahí se planta marihuana por todos lados, es muy fértil para plantar marihuana. Y ahí están los grupos criminales organizados. Muchos de ellos tienen, sí, podrán tener alguna raíz, alguna raigambre ligada con el conflicto, pero nadie puede decir que son. Hoy día yo creo que los dirigentes mapuches también han sido completamente superados por esta situación. Todavía muchos de ellos, eso sí, francamente, guardan un cierto sentimiento de lealtad, por así decirlo. No, ellos saben, muchos saben de lo que está pasando y quiénes lo hacen y no los denuncian. Pero yo creo que esto se ha convertido en un fenómeno más de crimen organizado que de problema étnico. Y mientras no se resuelva ese problema, no es posible resolver el tema mapuche en sí. Porque la ciencia internacional ha mostrado que los grupos, cuando hay grupos que optan por la subversión, la única forma de derrotarlos no es aniquilándolos, porque tú nunca los vas a aniquilar. Al final, en algún momento hay que conversar algo, pero por lo menos convenciéndolos definitivamente de que no tienen ninguna posibilidad de ganar. Y yo tengo la impresión de que todavía nosotros no hemos conseguido eso. No hemos conseguido imbuir en estos grupos criminales la idea de que van a ser derrotados. Y ellos de pronto, y yo creo que lo hicieron el otro día, lo decíamos, el día del carabinero cometieron el atentado el otro día, lo cual demuestra que ellos eligen los lugares y los momentos en que cometen sus atentados, ¿no? Sí, entonces yo diría que sí, que es posible resolver el problema de la Araucanía, sí, creo que es posible. Ahí los pueblos originarios están bastante más integrados de lo que se piensa, pero no lo van a poder hacer en medio de la ola de crimen que tenemos hoy en día. Lo cual a mí por lo menos me lleva a pensar en poner en relieve el fortalecimiento de sistemas de inteligencia bastante actualizados, bastante buenos, porque ese es un problema complejo y no es lo mismo la relación que se puede tener a partir de conclusiones de inteligencia con dirigentes propiamente araucanos, no delincuentes, como tú has señalado y como mucha gente confunde, y eso no es así, con el tratamiento que se puede dar a aquellos que delinquen, ¿no? Te agradezco mucho. Así es, eso es cierto. Podemos pasar al siguiente tema si quieres. Ya. Bueno, retos internacionales yo creo que están más o menos claros. Mira, y yo recordaba, hace pocos días atrás se celebró en el estado de Washington, como todos los años, lo que ellos llaman la sesión de primavera del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Bueno, para nosotros en esta parte del hemisferio sur debería ser sesión de otoño, ¿no? Pero en Estados Unidos está llegando la primavera y se llama más. Hace 10 años atrás, 10 años, mientras nuestros países todavía se vanagloriaban de haber tenido un cierto crecimiento importante, y era muy común escuchar en Perú, en Chile, en Brasil, en otras partes, que se dijera, mira, esta vez no solamente nosotros nos armamos la crisis, sino que la crisis se produjo sin nosotros y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad sobre la crisis que hubo. Y en esa sesión el economista jefe del Fondo Monetario, el señor Olivier Blanchard, dijo, los países emergentes, se refería a los nuestros, no acompañaron la crisis, lo cual era relativamente cierto porque habían crecido a pesar de todo, pero menos que en el periodo anterior. Uh-huh. No han acompañado la crisis, dijo, pero van a acompañar con creces el lento crecimiento. Y de pronto nuestras economías empezaron a parar de crecer. O sea, va a crecer menos que antes y a tener dificultades económicas fuertes. Yo creo que, curiosamente, el Perú es uno de los países que de alguna manera superó mejor ese momento. Chile mucho bastante peor. Pero los países grandes de América del Sur en general han tenido y siguen teniendo bastantes problemas económicos y todavía no los resuelven.
Por lo tanto, primer desafío es necesariamente la economía, y la economía nos lleva necesariamente a la integración. Tenemos que ser capaces de... ¿Cómo va a ser posible que nosotros, mira, es cierto que nuestros dos países tienen una cierta particularidad, son exportadores de más de la mitad del cobre del mundo entre los dos, pues. Y por lo tanto, claro, sus clientes están afuera. Pero no puede ser que tengamos economías que solamente exportan hacia otras regiones del mundo y que comercian muy poco entre ellas. Tenemos todavía muy poco crecimiento entre nosotros. Tenemos inversiones cruzadas, eso es cierto, pero todavía tenemos necesidad de una integración económica que hoy día no tenemos. Y el mayor problema entonces es que ahora, en la situación del sistema mundial, en que hay bajo crecimiento, en que hay choques, que hay problemas, que hay dificultades, nosotros estamos completamente divididos. Cada país por su cuenta. No sacamos nada con decir que tenemos algunos organismos todavía. La UNASUR ya no existe. El PROSUR nunca despegó. El mismo BID no es lo que era. Probablemente se salva más la Corporación Andina de Fomento, que es un poco más fuerte, más sólida, pero tenemos muy poca institucionalidad entre nosotros. Yo creo que nosotros tenemos una obligación de revivir un sistema interamericano o sudamericano. A mí la verdad es que me importa, yo creo que estas discusiones teóricas de si decide ser toda América Latina o solamente América del Sur, mira, a mí yo a estas alturas yo lo que quiero es que creemos espacios económicos grandes en los cuales podamos trabajar juntos. Una pregunta. Y el otro tema el otro desafío es que, ese es más sudamericano. Por ejemplo, el otro día leía yo que las exportaciones de México a Estados Unidos, a China, eran el 1% de las exportaciones de México, el 1%. Y las importaciones desde China más o menos lo mismo. Nosotros exportamos nuestro cobre, nuestros minerales, nuestras frutas, todo lo demás a China en grandes cantidades y por lo tanto eso nos pone en una dificultad cuando hablamos de la división del mundo y el hecho de que se esté creando no es una nueva guerra fría, a mí no me gusta repetir siquiera el término, pero se estén creando polos distintos entre Estados Unidos entre Estados Unidos y las alianzas occidentales por un lado y China por el otro lado, y nosotros al final necesitamos seguir comerciando y trabajando con los dos. Y ese es un tema de política exterior. Sí. Un reto importante. ¿Cómo viven, cómo enfrentan nuestros países los tirones, los jalones que nos dan los países, estos países que quieren que trabajemos fundamentalmente con ellos y no con los otros, cuando nosotros lo necesitamos a los dos? Y eso también creo lo podemos resolver solamente juntos. Es más fácil enfrentar el desafío de las potencias como Alianza del Pacífico que enfrentarlo como países individuales. A mí lo que me preocupa, y recojo también en esto algunas reflexiones del exterior del Perú y de pocas personas dentro del Perú, es que con la presencia de las inversiones de la República Popular China en Chile y Perú, que son los principales países con los cuales se realiza un importante comercio exterior, en vez de ver esas inversiones como una ocasión propicia hacia cooperación e integraciones, se estén viendo como si fueran parte de una guerra, con una mentalidad completamente pasadista. Por ejemplo, se dice, el puerto de Chancay afecta a Chile, y se sacan propagandas diciendo de que Chile están con pánico por el puerto de Chancay. Pero aquí nadie dice que un posible tren bioceánico entre Brasil y la costa peruana va a atravesar toda la Amazonía, lo cual es casi un cuento. Bueno, ahora, yo siempre digo lo mismo, yo siempre he dicho lo mismo, Manuel. Yo recuerdo perfectamente cuando se decía, no, es que Iquique, Arica, y Hilo y Matarani, ¿no? Y yo decía, mira, si nosotros conseguimos abrirnos hacia el Amazonas, efectivamente, desde Rondonia sobre todo, y de todos esos estados que están acá, va a sobrar mercadería para Arica, Iquique, Chile, Matarani, Chancay, todo. Esa es la realidad. Si nosotros queremos realmente crecer, nosotros tenemos que abrirnos de
entender que la competencia no es entre nosotros. La Se, competencia se con fue la, otras se, partes fue, del mundo. se fue la voz. Perdón, perdón, no me he dado cuenta, fíjate. Algo ocurrió. Puede ser, pero no sé si se me escucha ahora. Ahora perfectamente. Puedes repetir si eres No tan digo, amable. entonces la competencia no es con nosotros. Yo le digo a decir que el problema es que nosotros de alguna manera, a diferencia de los de las colonias norteamericanas, de las colonias americanas, que de alguna manera nosotros como teníamos en cada una de nuestras colonias había gobernantes, gobiernos distintos, todos aprendimos más a las querellas entre nosotros que el trabajo entre nosotros, ¿no? Y no tenemos que superar eso. Yo creo que en el Pacífico hay espacio, en nuestro Pacífico hay espacio para todos. Y la verdad es que tenemos que aprovecharlo, pues si nuevamente, si yo decía la otra vez lo que decía respecto del cobre, hace un rato atrás respecto del cobre, que somos entre los dos somos más, exportamos más cobre que nadie en todo el resto del mundo. Y bueno, resulta que en materia de costa, entre Chile y Perú son casi toda la costa de América del Sur, pues. Entonces, ¿qué importa que uno construya 1, 2, 3 o 4 puertos? Si es que lo importante es tener acceso a la mercadería que está al otro lado, al otro lado, en los países, los grandes países de América del Sur, y yo creo que hay que apuntar a eso. Yo por lo menos la autoridad haber dicho siempre lo mismo. No nos fijemos en lo que están haciendo nuestros vecinos. Lo mejor es que hagan mientras mejor lo hagan nuestros vecinos, mejor nos va a ir a nosotros. Por este cuento de que, bueno, todos vivimos en el mismo barrio, ¿no? Y si en el barrio hay algunas casas mucho mejores que otras, el barrio no tiene mucho valor. Pues el barrio tiene más valor si hay casas buenas en todas partes, ¿no? Sí, y hay un tema en el sentido de lo que tú estás razonando, hay un tema del cual ni fuera del Perú ni dentro del Perú se toca mucho, y es la adecuada conservación y manejo de la cuenca del Pacífico, en el cual tenemos un ecosistema gigante, principalmente desde el Ecuador, desde la frontera con Ecuador hacia el sur, es peruano-chileno. Y esa es una responsabilidad de la cual casi no se habla. Claro, es cierto. Nosotros estamos a cargo de una parte importante del Pacífico. Querámoslo, no tenemos que estar ahí. Y probablemente nuestras marinas, que no, en lugar de competir, que no compiten tanto tampoco, estarían mejor trabajando juntas en el Pacífico y hacia el otro lado del Pacífico. Y además recordemos que, dicho sea de paso, nuestros dos países son los únicos dos países de América del Sur que son miembros de la PEC. Ojalá entre Colombia, yo soy muy partidario que entre Colombia, sería fantástico, con eso completamos casi entera América del Sur. Pero por el momento creo que también la colaboración entre nosotros en las cosas que hacemos y no hacemos en el Asia-Pacífico, creo que está muy vinculada con la unidad de nuestros países. Otra pregunta que te traslado y que recojo de comentarios, y yo mismo me hago la pregunta, es la siguiente. ¿Es un reto, lo que se llama reto, ¿no? Resolver un problema es lo que supone la relación entre el actual gobierno y régimen de Chile y el régimen y gobierno de Argentina? Mira, nosotros hemos hecho un esfuerzo grande. Voy a decir, después hacer decir una cosa más general, ¿no? Yo creo que en nuestros países, entre Chile y Argentina, la relación está buena, como está también con Perú, yo sé de paso. Pero claro, el riesgo con Argentina es que siempre que alguien diga algo más allá de lo necesario, ¿no? Porque la verdad es que últimamente los jefes de Estado de América, a la mayoría han estado, o varios de ellos, han estado diciendo cosas, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué sacamos con tener buenas políticas exteriores, buenos servicios diplomáticos, todo lo demás, mejorar nuestras relaciones, si de repente pronto uno de nuestros jefes de Estado aparece atacando al otro? Y eso está pasando mucho, no debería pasar. Entonces nosotros tenemos que imponer una política profesional, efectiva, una política exterior profesional, que más allá de las rencillas de política, realmente es una muestra de unidad. Si las relaciones económicas entre nuestros países no son tan malas como parecen cuando uno lee las declaraciones de algunos gobernantes, ¿no? La mayor parte de los líos que se han armado en los últimos días en nuestra región han sido
porque quienes gobiernan los países se atacan entre ellos, pero no nuestros aparatos de política exterior, que a mi juicio están funcionando bien, están en buena relación en conjunto. Sí, y el otro aspecto que la gente no menciona, ponen en primera plana declaraciones, como estás diciendo, pero se olvidan de hacer una pregunta: ¿cómo está el intercambio económico binacional? ¿Cómo está el tráfico de las personas? O sea, si eso falla, entonces sí la cosa es seria. ¿Cómo está eso en este momento? Bueno, sobre ese tema yo creo que está bien, ¿no? El nuestro está, bueno, naturalmente, pues todos hemos sufrido el impacto de los cambios que han habido, ¿no? La globalización no está tan bollante como estaba antes, pero nosotros tenemos todavía tenemos buenas exportaciones, ¿no? Con la exportación del litio eso también va a ir mejorando más, esperamos, ¿no? El litio, que entre paréntesis tenemos que tratar de sacar el mayor partido entre nosotros en lugar de pelearnos entre nosotros, porque todos sabemos que el desarrollo científico-técnico va a ser que en unos 20 años más alguien descubre que hay una cosa mucho mejor que el litio, pues. Y ahí nos vamos a quedar como nos quedamos con el salitre y el guano, nos vamos a quedar con el litio. Sí. Yo creo que es importante que trabajemos juntos en eso. Pero no, yo creo que eso anda bien en general. Si eso es curioso, nuestra relación económica en esto, mira, nosotros somos, para hacer, tú preguntabas por Argentina, nosotros somos clientes de Argentina. O sea, nosotros como comercio exterior no tenemos la pretensión de tener comercio equilibrado con nadie. A algunos les vendemos mucho cobre, por ejemplo, a los chinos, a los europeos, etcétera, y a otros les compramos muchos cereales a Argentina, por ejemplo. Le compramos carne a Argentina, a Chile, a Argentina, a Uruguay, a Paraguay. Y eso está bien. O sea, a nosotros no nos importa ser deficitarios ahí si somos superavitarios para otro lado. O sea, no hay que estar comparando país por país. Nuestra relación con Argentina es buena hasta ahora, y hasta ahora por lo menos nosotros hemos tomado la decisión, la tomó el presidente Boric desde el principio. El presidente Boric fue a la toma de posesión del nuevo presidente de Argentina, señaló claramente nuestro respeto por el nuevo gobierno de Argentina, y hemos tratado de no meternos en lío por ningún lado. Es mejor así, porque efectivamente este aspecto del comercio y la relación económica entre países fronterizos, a pesar de que nadie le da pelota, perdonando la expresión futbolera, es todavía importante en América del Sur, ¿no? Entre Ecuador y Perú, entre Colombia y Perú, entre el Brasil y el Perú, con algunas excepciones que sabemos y que no es el caso profundizar esta noche, porque nos podría desviar hacia el tema, ¿no? Porque siempre lo que está ocurriendo en Colombia todavía tiene signos de incertidumbre, y lo que puede ocurrir también en Venezuela o en Panamá ahora como resultado de las elecciones también, ¿no? Entonces, podríamos con estas palabras invitarte a pasar al último tema. Bueno. Que entiendo que es de un gusto grande tuyo. ¿Cuál dices tú? ¿El del no alineamiento? Del no alineamiento activo. Bueno, en un mundo en el cual nos está impactando todo, ni nos damos cuenta, pero todo nos está impactando, desde el consumo de aceite de girasol de Ucrania, de Argentina, y que llega envasado acá al Perú por empresas chilenas, hasta otras cosas como la compra de armas, renovación de equipos, etcétera, ¿no? Mira, yo recuerdo perfectamente cuando se hizo o sea, se está hablando mucho ahora, ya viene muy pronto, va a ser en República Dominicana el próximo año, la 10ª cumbre de las Américas. Cuando estuvimos en la primera cumbre de las Américas, que estamos hablando de 1994, el agua venía, no recuerdo de qué país asiático venía, pero en todas las mesas había botellas de agua, de un agua que había sido embotellada en otro lado. Entonces nosotros tenemos necesariamente que tratar, sí, tener buenas relaciones, vecinos siempre las tenemos, y la mitad de nuestras relaciones, de nuestra preocupación de nuestra Cancillería, es la relación entre los nuestros. Pero nuestra vocación es más por un regionalismo que yo llamaría, que hemos llamado regionalismo abierto. Ahora, en ese regionalismo abierto tenemos, como decía hace un rato atrás, un problema. Nosotros hemos crecido mucho, nuestros países han crecido mucho, en el sistema interamericano, y eso es una gran cosa. Tienen estupendas relaciones con Europa, pero se han abierto hacia otras regiones del mundo también.
Y a estas alturas nosotros necesitamos tener relaciones con todas las regiones y países del mundo sin que haya demasiados conflictos, y para eso no tenemos que alinearnos con nadie. No tenemos que alinearnos con nadie. Ahora, esto nunca es perfecto, ¿eh? Porque de pronto, claro, hay países con los cuales nuestro comercio es más cercano a lo tecnológico, nos interesa más el valor agregado que los productos que nos mandan, etcétera. De pronto tenemos que ceder en algunas cosas. Nosotros, para ser muy claro, hemos cedido en algunas cosas. Cuando se planteó la posibilidad de un cable subterráneo del Pacífico, nosotros queríamos que se quería que viniera de China directamente a Chile. Nuestra autoridad decidió razonablemente, a mi juicio, que pasara por Australia y Nueva Zelanda, de manera de no tener un solo cable, una sola fibra óptica que pareciera que éramos dependientes de ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo no queremos que nadie se meta mucho con quién comerciamos y con quién hacemos las cosas, ¿no? Ahora, para eso yo creo que para tener un no alineamiento adecuado, para el mejor alineamiento, y ahí vuelvo a lo que he dicho varias veces, tenemos que estar unidos nosotros. Sacamos nada con proclamar este no alineamiento y decir que nosotros vamos a tener las relaciones con todas las regiones del mundo si nosotros en conjunto no estamos en lo mismo. Si no tenemos una política común, y tenemos muy poca política común ahora último. Yo creo que tenemos, desgraciadamente, salvo lo que ya he dicho, la Corporación Andina de Fomento y la Alianza del Pacífico, el resto no ha quedado nada. La CELAC Es más declarativa que nada ahora. Claro, es esporádica, se junta cada rato, hace buenas declaraciones, se pone mucho de acuerdo, no pasa nada con ella, y no va a pasar nada con ella tampoco. Porque la OEA tiene la institucionalidad que importa, porque la OEA es la unión de las naciones del norte con las del sur. Y la OEA es la mitad de la población, y que el de la OEA es Estados Unidos, Canadá y México, más de la mitad. Entonces no es tampoco el lugar donde vamos a poner de acuerdo a los sudamericanos. Además pero la necesitamos para temas de derechos humanos, la necesitamos para temas de observación electoral y otras cosas, ¿no? Los temas de paz. Pero necesitamos un mercado común latinoamericano que se configure efectivamente, y de eso estamos tan lejos, ¿no? Da mucha pena cuando uno lee. Yo leí el otro día unas memorias de los años 50, cómo se comparaba América Latina con Europa, como los dos países en los cuales podía haber integración. Y nosotros no hemos llegado allá. Bueno, repito, el no alineamiento solamente puede ser efectivo si nosotros tenemos un continente unido. Si no tenemos un continente unido, bueno, nos daremos algunos gustos reclamando por esto, por lo demás allá, condenando más allá, algunos condenando algunas cosas y otros condenando otras, pero no vamos a tener actividad conjunta. Sí, en ese marco que nos ofreces, quisiera hacerte dos preguntas o ponerte dos temas. Uno, ¿cuál es tu apreciación sobre el Mercosur? Y segundo, ¿en qué rubros ves fundamentalmente positiva explotar la relación entre la Unión Europea, tan golpeada hoy como otras regiones del mundo, ¿no? Lo que pasa es que la propaganda dice que unas están más golpeadas que otras, pero nosotros no vivimos ni en Australia ni en Indonesia, donde seguramente se dicen cosas parecidas respecto de su vida regional, para no hablar de los que están en Corea o en la India, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, tu apreciación sobre Mercosur y sobre el mejor aspecto de relación con la Unión Europea. Mira, yo creo que desde un punto de vista la experiencia Mercosur no funcionó adecuadamente, no funcionó. El Mercosur fue concebido un poco sobre la base de que dos países de América del Sur, los más grandes, así como había ocurrido en el caso de Europa, la alianza franco-alemana, el acuerdo franco-alemano, entonces se podía producir entre Argentina y Brasil, pero desgraciadamente no ha ido muy lejos. Es lo que es, hay buenas relaciones, en este momento se discute nuevamente el Mercosur, pero la verdad es que creo que el Mercosur es una promesa que no se cumplió. Yo creo que desgraciadamente otros países tienen que incorporarse a esto también, y entre tanto, yo tuve alguna esperanza cuando con ocasión de la asociación de Chile con el Mercosur, en Buenos Aires fue esto,
estaba Argentina, estaba Brasil, estaba Perú, estaba Chile, estaba Colombia, no estaba Colombia, estaba Uruguay, Paraguay. Y algunos creían que de pronto esto podía crecer, pero desgraciadamente no creció nunca, no ha crecido. Y yo sí creo una cosa que sí, que nosotros deberíamos, cuando yo hablo de la necesidad de una alianza, de una unidad latinoamericana, sudamericana, es económica y política, eso sí que sí, estoy de acuerdo, yo pienso en eso. Ahora, Europa es siendo un continente distinto, lejano, pero las afinidades son mayores con Europa en muchos aspectos culturales y políticos, y eso no hay que dejarlo nunca de lado, ¿no? Nosotros, querámoslo o no, muchos de nuestros antepasados vinieron de allá, como le gusta decir a Felipe González cuando le decían lo que nos hicieron a ustedes. Él decía, no sé, mis antepasados se quedaron en Europa, en España, por eso yo estoy aquí. En cambio, tus antepasados probablemente fueron los que vinieron a América, ¿no? Pero tenemos una relación cultural y política con Europa, y afectiva incluso, creo, que es muy importante cuidar siempre. Por lo demás, siempre seguimos siendo buenos socioeconómicos con Europa, por lo menos a nosotros nos va bastante bien. Es importante eso, o sea, no es que nosotros, no es que el hecho de que nuestro comercio exterior haya crecido tanto, que significa que ha crecido con todas las regiones, y en eso Europa a lo mejor ya no es lo mismo que era antes, pero no se ha quedado atrás tampoco. Sí, hay dos puntos más antes de que nos coma el tiempo, Sí. que te agradecería alguna reflexión. El primero es que todo el mundo, y yo lo he publicado esto en un libro que hemos escrito varias personas, se encuentra metido en una carrera armamentista y se ha disparado lo que es la industria militar, no solamente la muy avanzada, sino también la de armas pequeñas y digamos tipo convencional, tipo siglo XX. Entonces, me gustaría tu apreciación sobre cuál es el impacto que hay de esta carrera armamentística mundial en América del Sur. Y segundo tema, ¿cómo ves tú esta crisis de los partidos políticos? Porque sin partidos todavía no se puede inventar otra cosa, salvo que se piense que todo va a funcionar con grupos de interés, hablando en el sentido más clásico de la ciencia política. Esos dos temas me gustaría escuchar. Bueno, mira, respecto del primero, yo creo que el tema armamentista, nuestros países siguen siendo adquirentes importantes de armas, eso es cierto, pero nuestro mayor problema en relación a las armas son el tráfico de armas que hay brutal hacia nuestros países, que son usados por el crimen organizado, ¿no? O sea, nosotros perfectamente, uno esperaría que los países que fabrican armas, sobre todo los que comercian más armas que Estados Unidos, tuvieran una cierta comprensión mayor para eso y no permitieran que ingresen tantas armas de todo tipo como las que ingresan acá. Nosotros, mire, aquí el otro día alguien decía que vienen a través de la frontera, sí vienen a través de la frontera, vienen hasta por correo, vienen hasta por courier. A veces las mandan en paquetes pequeños que no pasan por la aduana. Pero finalmente las armas se originan en Estados Unidos y en Europa, y nosotros deberíamos tener alguna forma de exigencia respecto a eso. Respecto al armamentismo, mira, sí, nuestros aviadores, nuestras aviaciones, nuestros marinos quieren algunas armas, y de pronto se recrudece la competencia, y espero que eso no siga ocurriendo, pero yo creo que en general no es un problema grave el tema del armamentismo para nosotros. No somos grandes compradores de armas ni grandes actores del mercado mundial en materia armamentista, pero sí somos grandes actores en cuanto al tráfico ilegal de armas regulares, por así decirlo. Ahora, el último tema que tú planteas, nosotros hemos tenido con mucha fuerza. Yo creo que cuando se privilegian demasiado las alianzas políticas y se dejan de lado los partidos, se llega a lo que hemos llegado acá. Nosotros en este momento tenemos 22 grupos distintos representados en la Cámara de Diputados, muchos de ellos de uno o dos parlamentarios. Y en el Senado lo hacemos demasiado bien, tampoco tenemos como 10. Entonces la verdad es que eso no es bueno. Antiguamente en nuestro sistema político que funcionaba bien, cada partido tenía la obligación de presentarse con su capacidad. Y las alianzas se hacían después, según los que habían ganado los votos cada uno. Eso duró hasta la confrontación de los años 70 y el año 73, porque se crearon los llamados partidos federados de la Unidad Popular y la Alianza Democrática. Y desde entonces estamos en un juego por el cual muchos partidos pequeños permanecen o perduran,
porque están aliados o cobijados por otros. Y eso ha sido muy negativo. Yo soy partidario de un sistema que reviva a los partidos políticos, que le exija a cada partido, como en algunos países europeos, le exige a cada partido tener un mínimo de votos para poder seguir existiendo como partido y con eso reponer un poco el peso de la política, porque la forma con que estamos, el sistema con que estamos operando ahora puede haber sido muy inteligente para algunos, puede haber sido que alguien pensara que era mucho más democrático, pero ha terminado originando la politiquería que tenemos en nuestros países hoy día. Sí, y ese es un asunto grave. Mira, en la mayoría de los países, bueno, para no exagerar, en muchos de nuestros países, quienes gobiernan son elegidos, por así decir, con 3 votos de 10 del padrón electoral. Acaba de ocurrir nuevamente en Panamá. Todavía no se ha proclamado. Entonces, eso es como decir unos pilares muy débiles y frágiles para el peso de la sociedad y del Estado. Y a eso hay que añadirle la desinstitucionalización. ¿Tú ves que hay alguna posibilidad de mejorar en ese aspecto? Por lo menos en algunos países. Nosotros estamos camino a una reforma política de ese tipo. Porque aquí lo que ocurrió fue el fracaso tremendo de que se buscó una salida constitucional y el pueblo rechazó tanto la constitución de un extremo y contra la constitución del otro extremo, que realmente y los partidos van y vienen y la gente se entra y sale de los partidos y el Congreso no funciona porque hay que salir a buscar corriendo a 3 jóvenes que se fueron a tomar un café en lugar de votar. Y yo digo que eso te tiene que terminar. Aquí las coaliciones y las alianzas tienen que ser entre partidos sólidos, fuertes, que tengan una base mínima con la cual funcionar. Y el que no, bueno, quiere decir que no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene mantener organizaciones políticas con un 0,1% de los votos? No tiene ningún sentido, no ayuda al sistema político. Y el último punto, ¿qué apreciación tiene sobre esta especie de mito ideal o de postulado de la descentralización de nuestros estados? Mira, yo creo que nuestros estados en realidad es bueno. Hay una cantidad de temas que deben ser vistos en las regiones. Yo siempre he sido partidario de eso, que nosotros tenemos muchas veces problemas que en nuestra región que el resto del país ni siquiera se entiende. Pero lo que hay que mantener es siempre una política de Estado un tanto más sólida para poder hacer efectivamente crecer al país, un país tan... O sea, nosotros no somos países tan grandes, no tenemos tanta población como para constituir unas especies de federaciones de países del estilo Unión Europea, cosas por el estilo. Yo creo que nosotros tenemos necesariamente que retener gobiernos centrales efectivamente que gestionen temas fundamentales como la política económica, como el comercio exterior, como las relaciones internacionales, como la defensa nacional, como la seguridad pública, y al mismo tiempo sí descentralizar a las regiones aquellos temas que tienen que ver con su propio desarrollo, con su desarrollo propio y con la asignación de recursos internos. Hemos tenido experiencias no muy buenas últimamente, nosotros no ha sido demasiado buena. Nosotros partimos con un gran empuje en esto, convencido que esto iba a funcionar y desgraciadamente tuvimos algunas dificultades con algunas apropiaciones de fondos públicos que no ha sido buena, pero vamos a perseverar en esto, pero con más cuidado. Vamos a perseverar con más cuidado y paso a paso. Mira, en general, yo soy partidario, siempre lo he sido en Chile, creo que para que las cosas funcionen, tienen que ir paso a paso, precisamente. O sea, los cambios abruptos, ahora para cambiar esto, cambió todo, no, eso no funciona. Es irracional. Nadie tiene capacidad de controlar todas las variables, y por lo tanto lo que puede resultar de los estallidos sociales, aquí tuvimos el estallido social del año 19, que ha terminado siendo un desastre. Pues. Un desastre del cual desgraciadamente hoy día todos se tratan de olvidarse de él sin recordarse que muchos de ellos lo promovieron, ¿no? Pero la verdad es que y eso tiene que ver con esta aceleración, digamos, a cambiar el mundo en pocos días. Y no reconocemos que cuando algunos grupos tratan de cambiar el mundo en pocos días, ya sea que se llamen las murallas de París, los incidentes del 68 con el tema de Vietnam, la nueva política que propagan algunos en nuestra región, finalmente terminan a veces en catástrofes, incluso en catástrofes autoritarias, que es peor todavía.
Muchísimas gracias, José Miguel, por esta reflexión. Has compartido tus ideas con toda libertad. Me permito adelantarte una invitación para un cambio en la modalidad del programa que voy a hacer en un par de meses, que son pequeños paneles, y entonces podremos a contar contigo me gusta mucho. Con otra persona más. Ahí con tiempo te voy a avisar, y desde ahora te agradezco por esta disposición de participar también en aquellos. Lo mejor muchas gracias, ti, Manuel, tu familia es un agrado. para todo Chile. Muchas gracias. Es un agrado realmente estar contigo aquí, así que te lo agradezco mucho y cuando tú quieras voy a estar disponible. Gracias, un fuerte abrazo. Saludos a Carlitos Fortín. Hemos presentado Geopolítica en RCR.